Bien, mis primeras palabras deben ser de agradecimiento a la Fundación Amigos del Museo del Prado por las reiteradas invitaciones que me hacen todos los años para participar en estos ciclos, y de agradecimiento en especial a Nuria de Miguel, la secretaria general, que con tan buena mano lleva esta asociación de amigos del Museo del Prado. Como buena muestra es la presencia de todos ustedes en la sala, y para quienes también van, mi agradecimiento, porque sin ustedes este curso no se sostendría en absoluto, ni tendría sentido. Entonces, lo primero de todo, yo voy a hacer una lección, no es una conferencia. Inmediatamente se darán cuenta de que mi único fundamento para poder estar aquí hablándoles es el de ser profesor. He sido toda mi vida profesor y lo único que sé hacer es dar clase. De manera que, lo siento, pero no les voy a dar una conferencia, les voy a dar una clase como si fueran alumnos, pero alumnos ya muy conocedores, alumnos inteligentes y, sobre todo, alumnos muy motivados y muy interesados en estos cursos. El museo, la fundación, mejor, de Amigos del Museo del Prado y mi buen amigo Paco Calvo Serraller, a quien conozco bien desde hace tiempo, tienen el mérito de idear todos los años constantemente nuevos hilos conductores, nuevos argumentos, nuevos relatos, nuevos puntos de vista, para volver una y otra vez sobre las obras de esta pinacoteca, que es sin duda la más grande del mundo. Entonces, esto es fundamental, es básico, este ejercicio de que vamos a volver, pero este año con la mirada o con el punto de vista concreto que nos atañe. Y por eso tengo que empezar por aquí, que a estas alturas del curso ustedes ya lo tienen muy claro, pero yo lo quiero reafirmar. El relato de este año es poner el foco en determinadas obras desde el punto de vista de cómo se han ido incorporando a las colecciones del Museo del Prado. Y, naturalmente, ver con qué modalidad se han incorporado y, sobre todo, valorar si realmente la obra seleccionada constituye un hito histórico dentro de las colecciones. Entrar en el Museo del Prado es entrar por lo grande en la mejor colección de pintura del mundo, y, por tanto, las obras que así están enriqueciendo estas colecciones tienen que tener todas una categoría de obra maestra que además se inserte dentro del museo en algunas de las zonas o de los aspectos artísticos e históricos que el museo pudiera tener peor representados. De manera que al final de la clase ustedes me valoran si realmente esta obra que han elegido la propia fundación y el propio director del curso, el profesor Calvo Serraller, la Crucifixión de Juan de Flandes, constituye un hito histórico dentro de las obras incorporadas, ingresadas recientemente en el Museo del Prado. La obra
que ustedes luego afortunadamente pueden ver y volver sobre la misma, porque aquí van a padecer todos un poco la distorsión del formato. Es decir, esta obra es un óleo sobre tabla, el soporte es tabla, como ya veremos es madera de tilo, que es una madera excepcional dentro de los soportes de pintura. Fue encargada en 1509, ya había fallecido la reina Isabel la Católica en 1504, pero todavía reinaba Fernando el Católico en Aragón. No se entregó esta obra, como veremos, por las circunstancias que se dan en el artista, en el pintor Juan de Flandes, probablemente hasta los últimos años de su vida. Juan de Flandes muere en 1519, 10 años después de haber encargado la obra, y es probable que fuera una de sus últimas entregas como pintor. Mide 1,23 de alto por 1,69 de ancho, y por tanto la están viendo ustedes considerablemente ampliada. A esta deformación del formato mediante la imagen digital me volveré a referir luego inmediatamente a propósito de un libro de horas miniado que vamos a ver con motivo de esta clase. Ingresa en el Museo del Prado como dación en pago de impuestos. Es el Grupo Ferrovial quien hizo esta dación. La obra se valoró en 7.280.000 euros, tema sobre el que luego volveré porque hubiera hecho muy feliz al pintor, como cuando vean el pintor y cómo era, lo entenderán perfectamente. Y hubo un acuerdo entre el Departamento de Recaudación, como es normal, de la Agencia Estatal de Administración, el Museo del Prado, el Ministerio de Cultura, el presidente del patronato, don Rodrigo Uría, la ministra doña Carmen Calvo, y todo esto se dio a conocer el 16 de mayo de 2005. Los decretos son el de ingreso en el Prado de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de 5 de mayo de 2005 y el de la aceptación de la Agencia Estatal de Administración de 15 de abril, anterior del mismo año 2005. Bien, es una obra maestra de un pintor flamenco, Juan de Flandes, hispanizado. Este es un tema sobre el que luego, cuando termine la clase, todo el mundo tiene que haber entendido perfectamente este concepto. Es obra de extraordinaria calidad pictórica y de profunda, sublime emoción, de carga emocional de la obra. El pintor Juan de Flandes era pintor de la corte de Isabel la Católica, junto con Michel Sitov y con Felipe Morras. Eran flamencos, sobre todo retratistas, que habían venido a la corte de los reyes católicos a crear una imagen de la monarquía hispánica, de la nueva monarquía hispánica, para difundirla por las cortes europeas. A esto me referiré luego también. Son artistas formados en Flandes en la realización de trabajos minuciosos de obras de pequeño formato, fundamentalmente miniaturas y tablas de pequeño formato y de extraordinaria calidad. Y cuando en el año 2006, después de un periodo de estudio en el departamento, en el gabinete de documentación técnica de este museo, y después de la restauración realizada por
Clara Quintanilla, por la restauradora Clara Quintanilla, la conservadora jefe de pintura flamenca y de escuelas del norte de este museo, a quien cito por primera vez y debería de estar citando constantemente porque es la referencia sobre esta obra y sobre Juan de Flandes, es Pilar Silva Maroto. En el año 2006 publicó una monografía sobre esta obra editada por el Museo del Prado. De manera que todos aquellos a los que esta lección les anime a leer más, yo les invito a que lean completa la monografía de Pilar Silva, con lo cual pues tendrán una visión mucho más acabada y precisa de todo lo que aquí vamos a valorar y ponderar. En esta publicación, el entonces ya director del Museo del Prado, que es el actual, Miguel Zugaza, hizo la siguiente valoración. La colección de pintura del Museo del Prado, desde el románico al primer Renacimiento, fíjense ustedes en qué zona nos hemos situado, era una de las áreas de la colección del Museo del Prado en las que se necesitaba más refuerzo de obras maestras. Pues bien, esta colección del románico al primer Renacimiento, decía el director, ha experimentado una auténtica transformación, significando un enriquecimiento notable de la misma. Retengan estas palabras porque volveré a insistirles al final de la clase si realmente todos ustedes, a través de la rápida visión que yo les voy a ofrecer, han podido llegar a corroborar y a rubricar esta valoración. En cualquier caso, es la valoración del museo y es, creo, la valoración que la obra merece. Los datos documentales de esta obra los conocemos precisamente, con toda perfección, de modo que no hay ninguna zona de sombra sobre la peripecia histórica de la obra, lo que es la historia de la obra, que la tienen muy ampliada, yo se la voy a ofrecer muy resumida, la tienen en la monografía de Pilar Silva. Esta tabla, como su nombre indica, forma parte de un retablo de gran formato, de un retablo de la capilla mayor de la Catedral de Palencia, que aquí ven desde la reja que cierra la capilla mayor, y que una vez transpuesta, vean ustedes esta gran máquina, estas máquinas de los retablos mayores de nuestras catedrales, un retablo que no se asentó hasta el año 1527, es decir, tal como lo ven ahora, con algunas pequeñas modificaciones, se asentó en el año 1527, pero un retablo que se estuvo preparando desde el año 1505. Primero con el encargo de la mayor parte de las piezas de escultura del cuerpo del retablo, que son todas obras del taller de Felipe Bigarni, que había encargado en 1505 el entonces obispo de la diócesis de Palencia, Fray Diego de Deza, al que me referiré enseguida, para valorarlo y contraponerlo al que su sucesor, el obispo Juan Fernández de Fonseca, añadió a todas estas piezas las tablas de pintura, de manera que lo que iba a ser solo un retablo de escultura se convierte en un gran retablo mixto por voluntad artística del segundo comitente, del segundo encargante, el obispo Juan Fernández de Fonseca, y verán ustedes que hay no solo el banco, sino calles
de pintura sobre tabla, que son las obras realizadas por Juan de Flandes. Pues bien, ahí donde tienen ustedes el tabernáculo, ahí entre la tabla de la cruz a cuestas, camino del Calvario, y la tabla del entierro de Cristo, en el centro, en esa zona, estaba esta tabla de la que nos estamos ocupando, que para la función que cumplió estuvo muy breve tiempo. Se asentó, como les he dicho, en 1527 y fue desmontada ya esa tabla en 1559 para poner una imagen del patrono de Palencia, San Antolín, y se retiró a las dependencias de la sala capitular. Es decir, que es una tabla cuya función de fragmento de un retablo y parte del banco del retablo de la capilla mayor de la Catedral de Palencia solo la cumplió durante 32 años. El retablo se completó en altura con ese extraordinario Calvario de Juan de Balmaseda, que ven aquí en la parte superior, y también se cambió algún titular, pero en esencia en 1527 quedó ya esta magnífica fábrica de una de las catedrales peor conocidas por el público de nuestra geografía y de las catedrales más bellas, la Catedral de Palencia. Hacia 1600, con esta tabla y con un relieve que había hecho para el primer banco del retablo Felipe Bigarni, un relieve del entierro de Cristo, se formó como un pequeño retablito que se colocó en la sala capitular, que es donde estaba la tabla cuando en el año 1944 fue vendida legalmente por el Cabildo de la Catedral de Palencia a don Manuel Arburúa, pasando esta joya a la colección privada de Arburúa. El resto, ya lo saben, en el año 2005 el grupo Ferrovial la adquiere a sus propietarios, a los coleccionistas, para darla en dación de pago y ya en negociación, por supuesto, con los ministerios de Hacienda y de Cultura. Nosotros nos vamos a acercar a la comprensión de esta tabla, a la explicación de esta tabla del modo que lo hacemos siempre los historiadores del arte. El comitente, es decir, no el mecenas, no el cliente tampoco, sino quién es el responsable del encargo. El comitente, en este caso, el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, el pintor, el que recibe el encargo y hace la obra, en este caso Juan de Flandes, dos elementos externos a la tabla. Esto no está en la tabla, esto los historiadores del arte situamos las obras en el horizonte artístico de la época y, por tanto, en una misión casi detectivesca buscamos al comitente, buscamos al artista y, en el caso de esta obra, además, buscamos las cláusulas especiales del contrato donde se contiene la explicación de toda la obra, en esas cláusulas especiales del contrato. El comitente. El comitente es un obispo de la época de los Reyes Católicos y aquí tengo que hacer memoria y dedicar un recuerdo especial al profesor Joaquín Yarza, Luácer, recientemente fallecido. Joaquín Yarza ha sido uno de nuestros máximos, por no decir el máximo medievalista español de los últimos tiempos, y tiene un libro maravilloso editado por Nerea que se titula Los Reyes Católicos, paisaje artístico de una monarquía. En este libro, el paisaje artístico de la época de los Reyes Católicos, se analizan todas las claves de todas las obras de la época, empezando por los comitentes.
que no solo eran los reyes, sino que era el círculo más próximo a la realeza. En este círculo más próximo a la realeza se encuentran los grandes personajes eclesiásticos, dos grandes cardenales, el cardenal Mendoza y el cardenal Cisneros, y un gran obispo, el nuestro, Juan Rodríguez de Fonseca, cuyos apellidos, cuyo linaje, los Rodríguez de Fonseca, es de origen portugués, llegan a la península con la nueva dinastía de los Trastámara, con la que empiezan a ascender socialmente de una manera imparable, tienen su solar en Coca, donde tienen además en la iglesia de Santa María el gran panteón familiar del que vamos a ver precisamente la tumba de nuestro obispo, y Juan Rodríguez de Fonseca no tiene nada que ver con los obispos al uso. Era un obispo muy especial. Era ante todo un altísimo administrador de la corona. Fernando el Católico ya en 1493, con motivo del segundo viaje de Colón a las Indias, le nombra director de las expediciones americanas al obispo Fonseca. 10 años después, en 1503, creada ya la Casa de Contratación de Indias de Sevilla, le va a nombrar el director de todos los asuntos comerciales de la Casa de Contratación. Este obispo no tenía tiempo de estar en las sedes de las que era obispo, estaba trabajando para la política exterior de los reyes católicos, quienes además, para completar estos encargos, le nombraban con frecuencia embajador y lo mandaban en misiones diplomáticas a los Países Bajos. En los Países Bajos, el obispo Fonseca, Juan Rodríguez de Fonseca, es donde entra en contacto con el Renacimiento flamenco. Ya saben ustedes que ahora no hablamos del arte flamenco como pintura medieval, y ya saben ustedes que en el siglo XV está aceptado que hay dos renacimientos, dos modos de renovación del arte, el Renacimiento italiano y el Renacimiento flamenco. Pues bien, con el primero que entra en contacto el obispo Fonseca es con el Renacimiento flamenco por estas misiones diplomáticas. Y es un hombre al que le gusta el arte, al que le gusta el lujo, al que se rodea y se comporta exactamente igual que los reyes. Adquiere para su uso personal libros de horas. Adquiere para su uso personal retablos de devoción de no muy gran formato pintados en Flandes, libros de horas de miniatura realizados en Flandes, tapices de brujas que compra y en los que pone sus armas, lo mismo que en sus libros de horas. Como vengo de Zaragoza, donde se conserva uno de los libros de horas más bellos de en torno al 1500, que era el libro de horas del obispo, Juan Rodríguez de Fonseca, que luego pasará a otras propiedades y al final se conserva en la biblioteca del Real Seminario de San Carlos. He preparado estas imágenes de ese libro de horas para que, bueno, aquí el formato al que ven estas miniaturas, ya la distorsión es total. No llega a 10 centímetros de altura la caja de iluminación, para que se hagan una idea, pero ahí tienen, me parece que ya no enfoco, sí, ahí tienen en la izquierda la página del mes de junio, que es preciosa, maravillosa, porque además el mes de junio es la fiesta de San Juan, como todos ustedes saben,
el 24 de junio de San Juan Apóstol, y es una de las páginas más bellamente iluminadas por los 3 miniaturistas que estaban trabajando a toda prisa en este libro para el obispo, para que se lo pudiera llevar prácticamente sin terminar todavía de realizar. Observen qué desnudos naturalistas más hermosos en la parte inferior, en las escenas del baño. San Juan, evangelista en Patmos, su santo patrono, por el que sentía una devoción extraordinaria. Y su devoción por la Virgen. No solo por el tema cristocéntrico, como luego comentaré, sino por el tema mariano, que es lo que nos diferencia de la devoción de los países del norte, de la devotio moderna de los países del norte. Los países del norte, en la época de los reyes católicos, a principios del siglo XVI, crean una cultura de devoción, de sentimiento, pero cristocéntrica, en torno a la figura de Cristo. En la monarquía hispánica, esta devoción se completa muy fuertemente con la presencia de María. María es casi tan importante como Cristo, y esto lo es desde el libro de horas de hacia 1500 del obispo Fonseca en la biblioteca del Real Seminario de San Carlos de Zaragoza, como en el retablo que compró, que mandó hacer al pintor Jan Joes de Haarlem hacia 1500, un retablo que se encuentra, porque lo donó, en el trascoro de la Catedral de Palencia, un retablo tipo tríptico, como veis, de pequeño formato, y en el que la escena principal es nada menos que San Juan Evangelista de pie, sosteniendo en sus brazos el cuerpo desmayado de la Virgen, como si fuera una piedad de María. Y en torno a esta escena central, los 7 dolores de la Virgen. La devoción mariana completando la devoción cristocéntrica en un obispo que se representa aquí a la izquierda de la Virgen y de San Juan, a la derecha nuestra, es decir, en un lugar menos preeminente. Luego ya veremos cómo ya aprende a que lo representen en el otro lado. Aquí se representa aquí, y que lo ven todavía algo flaco de carnes, pero este hombre que tenía un carácter de genio áspero, violento, de difícil rectificación, que imponía siempre su criterio y que era duro de rectificar, como veremos, por ejemplo, con los problemas que tiene con la escalera dorada luego de la Catedral de Burgos, cuando es obispo de Burgos. Este obispo irá entrando en carnes a lo que sin duda ninguna su vida muelle y regalada le llevaba. Vida muelle, vida regalada, como la de los reyes, que se rodea de todo tipo de lujo, de esplendor, y en este caso, pues de tapices hechos para él. Ven las armas con las 5 estrellas en sotuer, que son las armas de este obispo Fonseca. Es sobrino, primo y tío de arzobispos. Él no fue arzobispo. De los Alonso Fonseca, que son 3. Su tío, su primo y su sobrino. El último Alonso Fonseca, hijo del segundo Alonso Fonseca, es decir, hijo del arzobispo de Santiago, cuyo hijo también del mismo nombre fue arzobispo de Santiago y luego arzobispo de Toledo, es el de los Fonseca de los colegios mayores de Santiago, Salamanca, etc. Esta es una de las familias, y yo creo que con esto ya he insistido bastante en el comitente. Ahora bien, debemos de concluir, como preguntaba el profesor Yarza, que el gusto de Fonseca era flamenco. En este momento sí.
hacia 1500 sus encargos son flamencos. Pero veremos cómo en Burgos el obispo se abre perfectamente al Renacimiento italiano. Y cuando llega a Burgos, en la sede burgalesa, se encuentra con que tiene un problema en la catedral. El brazo norte del crucero queda muy alto con respecto al suelo de la catedral y hay unas escaleras de bajada muy pronunciadas que se comen toda la mitad norte del crucero, pero que además hace que pasen por allí todas las personas por el centro de la catedral, y el obispo Fonseca, ni corto ni perezoso, cierra la puerta norte y abre una puerta nueva en el crucero hacia el este, la puerta que se llama de la Pellejería, en la que coloca arriba, en lo alto, en el medio punto que corona la puerta, que la realiza uno de los grandes escultores que están trabajando y maestros que están trabajando en Burgos, los Colonia, que son 3 generaciones de Colonia. Pues bien, Francisco de Colonia, el último de la generación que realiza esta puerta de la Pellejería de la Catedral de Burgos, nos dispone en el medio punto superior al obispo Juan Fernández de Fonseca, arrodillado, ya esta vez sí a la derecha de la Virgen. Eso que ven es una malla que protege la escultura y que, bueno, pues no nos permite ver bien la calidad de la obra, pero ya es un italianizante que lo será mucho más cuando el que se encargue del trabajo sea Diego de Siloé, porque tiene que rectificar, y a Diego de Siloé le dice: vuelve a hacer la escalera. Y la escalera que diseña Diego de Siloé es la actual escalera dorada de la catedral, con esa solución de tramos de ida y vuelta que todos ustedes conocen y que es una de las obras del primer Renacimiento en Burgos. Pues bien, Domenico Fancelli y Diego de Siloé, los que están haciendo los sepulcros de los reyes católicos en la Capilla Real de Granada, es el mismo taller que hacen los sepulcros para los Fonseca en la iglesia de Santa María de Coca. Señores, el que no haya estado en la iglesia de Santa María de Coca, que se vaya allá preparando un fin de semana, porque están los sepulcros más bellos del Renacimiento español esperando que la gente vaya a visitarlos. Entre ellos el del propio Juan Fernández de Fonseca. Vean ustedes las armas que hemos comentado y fíjense ya el aspecto que tiene cuando muere en 1524, cuando muere ya el Juan Fernández de Fonseca, tiene este aspecto de persona gruesa, obesa, muy bien alimentado, como se ve a lo largo de toda su vida. Las armas, con estos ya putis tenantes del Renacimiento, de los talleres de Fancelli y de Siloé, que son el mármol de Carrara, una maravilla de sepulcros. Bueno, han visto el comitente. Este es el que encarga, el 19 de diciembre de 1509, la obra. Una persona acostumbrada, como decía el profesor Yarza, no solo al arte flamenco, al arte italiano. O sea, a lo mejor, al arte de calidad. Tener detrás un comitente como este obispo es tener un comitente de calidad. Y el pintor, Juan de Flandes. De Juan de Flandes voy a citar solamente las personas que lo han estudiado más en profundidad: Elisa Bermejo, en primer lugar; Ignaz van de Vivere, en segundo lugar; en tercer lugar, Pilar Silva Maroto; y en la actualidad, para lo que se refiere al mundo anterior a su llegada a España, Matías Beniger. De Juan de Flandes lo sabemos todo entre 1496, que es la fecha en que llega a España, a Burgos, donde está Isabel la Católica, para entrar a pintar
en su taller, en la corte de la reina, como pintor de la reina, pintor de corte, hasta su muerte en 1519. Es decir, la trayectoria española de Juan de Flandes es absolutamente conocida. El libro monumental de Pilar Silva del año 2006, editado por Caja Duero, pues si lo pueden ustedes conseguir, es una obra completísima, excepcional, y donde allí pueden seguir absolutamente toda la trayectoria del pintor. Lo que nos importa de Juan de Flandes es que viene como retratista para dar imagen de la nueva monarquía. La reina Isabel era superior a todas las mujeres, había que dar una imagen de mujer reina superior a todas las mujeres por la religión y por la grandeza de ánimo, pero también de una reina cortesana, es decir, una reina en la que, como ha estudiado muy bien en su corte, ritos y ceremonias de la corte Álvaro Fernández de Córdoba, es una reina que intenta transmitir una imagen cortesana con un modelo político de mujer que se encuentra entre la prudencia, es decir, hay que dar una imagen de mujer prudente, y la dissimulatio, el genio de la reina debía de quedar poco patente en unos retratos de imagen cortesana que se adecúan perfectamente a las condiciones personales artísticas del pintor Juan de Flandes. De los retratos que se conservaron dos, uno original y otro al parecer copia en la Cartuja de Miraflores, los dos vinieron a Madrid a través de regalos a los reyes de España y están en el Palacio Real, el original en el momento actual, y en el Palacio del Pardo. Pues bien, Juan de Flandes, pintor de la corte, del que conocemos absolutamente todos sus pasos hasta 1504, y que cuando muere la reina queda a la deriva. No se sabe por qué, ni Fernando el Católico ni nadie recuperó a Juan de Flandes, de modo que el pintor se va en 1505 a Salamanca y empieza su proceso de hispanización. Porque hasta ese momento, como pintor de corte, era más flamenco que hispanizado. Pero ya desde el año 1505, en que Juan de Flandes desembarca en la ciudad de Salamanca para realizar un retablo para la universidad, y luego, sobre todo, con esta tabla que nos ocupa, en 1509, el obispo Juan Fernández de Fonseca, que es un obispo que, como veis, estaba perfectamente relacionado con la corte de Isabel la Católica y de Fernando el Católico, lo llama a Salamanca y le invita a venir a Palencia a realizar una obra digna de sus pinceles. Y esta obra digna de sus pinceles son 11 tablas, 11 historias que tiene que pintar, cuyo contrato se encuentra en el archivo de la Catedral de Palencia y que contiene unas cláusulas muy específicas que nos van a permitir entender mejor la obra, entender mejor esta obra, que sin ese contrato y sin esas cláusulas probablemente se nos escaparían, pero son de una claridad diáfana. Se las comento brevemente. Lo primero de todo, le dicen en el contrato, los tablones y madera sobre que se ha de pintar, los cuales le han de dar labrados y juntos y aderezados. Es decir, lo primero que se establece en el contrato es que este pintor, que es un artista, no un artesano, y aquí tenemos ya
el gran dilema del artesano y el artista, pues bien, Juan de Flandes, para su comitente, que es un entendido, Juan Fernández de Fonseca, el obispo, no es un artesano, es un artista. Y le dice, tú dedícate solo a pintar, de manera que todas las tablas sobre las que vas a pintar te las van a traer perfectamente, como dice el contrato, labradas, ya sabéis, madera en este caso de tilo, cuando lo normal en los Países Bajos la madera es de roble y en España la madera es de pino. Pues es una cosa excepcional, madera de tilo que se la dan preparada, de manera que él ya solamente se tiene que poner directamente a dibujar y a pintar, el dibujo subyacente del que hablaré luego. Es decir, que no va a invertir su tiempo ni su trabajo en artesanías. Él va a hacer solo algo que es artístico, es la labor del pincel. La segunda cláusula es una cláusula muy excepcional, que indica que el encargante, el comitente, el obispo lo conocía muy bien, porque le da de tiempo para realización de la obra un tiempo que es excepcional y que no es habitual. Dice así, que lo dé acabado 11 historias, 11 tablas solamente, que lo dé acabado dentro de 3 años, cumplidos primeros siguientes. Es decir, lo normal era 1 año. Para un retablo, para 11 tablas, 1 año hubiera estado muy bien. Pues no, le dan 3 años. Pero añade, es decir, que le dan tiempo. Pues ya saben que este es un pintor que trabaja con una minuciosidad excepcional y que trabaja lento. Y añade que así como vaya labrando, que así le vayan pagando. Es decir, no es como a mí, que me han dicho que me han pagado esta conferencia antes de darla. No se fiaba el comitente, no se fiaba del pintor. ¿Por qué no se fiaba del pintor? Porque ya había tenido en Salamanca, andaba reclamando mejora, que había mejorado el encargo, y andaba reclamando mejora de pago. Pero es que si vas a tardar tanto en pintarlo, porque lo normal, como saben ustedes, es 3 tandas. 1/3 te lo doy ahora, que te lo acabo de encargar, 1/3 te lo daré a la mitad del tiempo y el 1/3 final cuando me entregues la obra. Aquí no. Aquí te damos 3 años en buena hora, porque le costó 10 acabar este encargo, te damos 3 años, dice, pero ojo, eso sí, pagaremos conforme vayas entregando. Luego ya se veía naturalmente que había un cierto divismo, pero al mismo tiempo una cierta informalidad en el trabajo, aparte de la lentitud que se podía justificar por la calidad de la obra excepcional que estaba haciendo. La tercera cláusula es de rigor y se da en muchos contratos, pero aquí se hace especial hincapié, que la obra sea de su propia mano y no de otra. Es decir, que no tiene taller. Juan de Flandes no tiene taller. No tiene taller porque no le dejan que pinte nadie, más que él. Y para ello le obligan a residir en Palencia. Es lo mismo que le pasa, por ejemplo, en Aragón a Damián Forment cuando hace el retablo mayor de la Catedral de Huesca. Le obligan a residir en Huesca. ¿Para qué? Pues lo que dice aquí en el contrato también de Juan de Flandes. Aquí en Palencia, do le vean día y cada hora. Es decir, que quieren ver que él es el solo y el único que está realizando esta obra. Por tanto, más allá de un trabajo artesano. Y viene la cuarta cláusula, que es la definitiva y la más importante, y por lo que les he dicho antes, cuánto se hubiera alegrado el pintor.
el obispo le hace el encargo por precio y cuenta de 500 ducados de oro, es decir, 187.500 maravedíes, que traduzco. El retablo de escultura que han visto de Felipe Bigarni, por todo el retablo le habían pagado 135.000 maravedíes. Este solo por 11 tablas, 187.500. Pero fíjense ustedes, si lo reparten en 3 años, sale a más de 60.000 maravedíes por año. A él empezó a pagar la reina católica 20.000 maravedíes por año, es decir, triplicaba el salario que tenía en la corte, o cuando menos lo duplicaba el de Michel Sitov. En definitiva, fue el encargo de su vida. El encargo de su vida, pero que se lo tomó con muchísima calma. Merecía la pena. Vamos a entrar directamente en la obra. Lo primero a lo que me quería referir, y en esto ha insistido Pilar Silva, y lo ven ustedes perfectamente, es que en el encargo de estas 11 historias, lo primero que se encarga de las 11, la primera es una historia del crucifixo, que es esta. Es decir, el comitente llevaba en su cabeza que la tabla principal iba a ser esta, pero además añade, y otra de cómo lleva el yesu la cruz a cuestas, es decir, las 2 tablas del banco a ambos lados de esta tabla central. El camino del Calvario, que es esta, y otra de cómo le sepultan. Dan las medidas, etcétera, pero ya, como ha dicho Pilar Silva, esto se concibe como un tríptico en el que tenemos delante de la mesa del altar del oficiante y en el banco del retablo, en el centro, esta tabla, la tabla del crucifixo, y a ambos lados la cruz a cuestas y el entierro de Cristo. Tanto el camino del Calvario como el del entierro de Cristo son composiciones dinámicas, no tienen nada que ver nada más que cómo se desplaza, con qué rapidez se desplaza este galgo que vemos aquí abajo, que va a pasar por detrás de Cristo con la cruz a cuestas, cómo tira de él en una diagonal extraordinaria el sayón que se lo lleva hacia adelante. Es una composición en movimiento, una composición dinámica, lo mismo que la del entierro, que ahora veremos que contrasta extraordinariamente con la quietud, la calma, la congelación de la acción que vamos a ver en la tabla del crucifijo. Aquí yo he planteado, y lo someto al juicio de los especialistas, aquí he planteado que la relación de estas tablas con el teatro de la época me parece esencial. No soy el primero que lo planteo y se ha hablado mucho de los autos de la pasión. Ustedes saben que en la España de los Reyes Católicos, estas pequeñas obras de teatro litúrgico llamadas autos de la pasión no solo eran ya obras anónimas, sino que tenían grandes autores que se encuentran en el comienzo del teatro español. Alonso del Campo, un auto de la pasión de 1485, Juan de la Encina, probablemente el más conocido de todos de la corte de Alba, y en Salamanca, Lucas Fernández. No olvidemos el auto de la pasión de Lucas Fernández de 1497, que se representaba en todas las fiestas. No olvidemos que Juan de Flandes reside en Salamanca entre 1505 y 1509. Pues bien, en esta tabla, la conservadora jefe Pilar Silva se fija en este personaje desconocido que vemos aquí. ¿Lo ven? Que yo lo he aislado para que lo vean mejor. Y comenta, y con mucha
con mucho criterio, este no forma parte de la acción, este está mirando, está observando. Se ha colocado las manos metidas en las mangas y está mirando lo que pasa. Detrás de él hay uno que toca la trompeta, todos participan en la acción, menos este personaje desconocido. No dice nada más. Yo he intentado seguir hasta hoy todo lo que ha publicado doña Pilar Silva y no sé si ha dicho algo más en relación con este personaje. Pero aquí, en la escena, también muy dinámica, sobre todo con estas diagonales de composición, las tres escenas están relacionadas compositivamente entre sí y se pueden mirar como un tríptico. En esta escena del entierro de Cristo, estas dos tablas no olviden que están en el banco del retablo mayor de la Catedral de Palencia, fueron restauradas en 1966, cuando las estudió Ignaz van de Vívere. Pues bien, aquí tenemos ya en una posición más central, no tan aislado como en la otra, un personaje que no forma parte del entierro y en primera fila, a la izquierda, pero ya fuera de la escena, claro, un personaje que claramente no forma parte del entierro y que se ha considerado por todos un profeta. El problema es que este personaje, algunos lo han considerado como un autorretrato de Juan de Flandes. La investigadora Silva, la conservadora jefe, no lo cree plausible. Personalmente, yo tampoco lo creo, aunque no soy especialista ni en esto ni en nada, pero lo que les vengo a proponer a ustedes es lo siguiente. Léanse el auto de la pasión de Lucas Fernández, porque es que vamos a ver, aquí en la historia del arte estamos utilizando siempre muchísimas fuentes primarias, como la literatura, el teatro, la poesía, etcétera, pero se citan pero nadie las lee. Bueno, yo he leído el auto de la pasión de Lucas Fernández en una edición preciosa que tienen ustedes en Clásicos Salamanca, que les invito a que la lean, la de José Miguel Valero Moreno, que es el que más sabe de este tema. Y los protagonistas del auto de la pasión son un evangelista que está viendo lo que ocurre porque lo va a relatar en el Evangelio. El relato mayor de la pasión de Cristo en los Evangelios es el de San Mateo. Mateo es el protagonista principal del auto de la pasión de Lucas Fernández. ¿Cómo va a contar la pasión de Cristo si no la ha visto personalmente? Y, naturalmente, y aunque parece que sea una ucronía, Jeremías, claro, sería una ucronía en el cuadro, pero no en el teatro. El segundo protagonista del auto de la pasión de Lucas Fernández es Jeremías. Y aquí Mateo está interpelando a Jeremías diciendo: ya está cumplida la profecía, esto ya está hecho, ya se ha producido la pasión, ya hemos sido redimidos. La relación entre teatro y pintura, pero sobre todo la relación entre escritura y pintura. Fíjense que hay obras de 1500, como por ejemplo la obra de Juan de Padilla, que lleva por título, una obra, Retablo de la vida de Cristo. Es decir, los libros se llaman retablos y los retablos incluyen personajes de autos de comedia. Hay otras pasiones poéticas, la pasión trovada de Diego de San Pedro, en la que se ha fijado Pilar Silva, pero yo creo que esta hipótesis que les traigo puede resultar interesante. La tabla en la que entramos ya para analizar todo: composición, técnica, significado y valoración de la misma.
a la que vamos a dedicar los 10 minutos finales. Una vez que ya hemos establecido los factores externos al cuadro, el comitente, el pintor, los factores relacionados con el contrato del cuadro, la literatura de la época, los textos de devoción de la época, etcétera, vamos al cuadro. Hay que tener en cuenta que es probablemente uno de los últimos cuadros que pinta antes de su muerte Juan de Flandes. Es decir, que esto es también para él un testamento y un testamento vital. A partir del dibujo subyacente de los estudios que se hicieron aquí en el Museo del Prado, se pudo ver que esto que estamos viendo es el resultado de un proceso de simplificación y eliminación de personajes. Es decir, que aquí teníamos aquí teníamos un portaesponjas entre las Santas Mujeres y la Magdalena, que ahora comentaré. Aquí teníamos dos jinetes que se volvían hacia Jerusalén. El pintor no era la primera idea compositiva que dibujó, sino que es la solución final en un proceso, que esto es muy importante, de simplificación y reducción de personajes. El movimiento se ha congelado en un momento concreto, el momento inmediatamente después en que Cristo ha expirado y por tanto se ha producido ya el carácter redentor de la pasión. En ese momento en el que a su derecha queda el grupo de los que le reconocen como Dios, es decir, el grupo imprescindible de San Juan, el patrono del obispo, como sabéis, la Virgen, las dos Marías y la tercera María, María Magdalena. Estos son los que creen en la divinidad de Cristo y que están en una pirámide en descenso que viene desde el punto de vista compositivo de la tabla anterior, mientras que a su izquierda quedan los tres únicos personajes: el centurión, identificado con una inscripción en el cuello, en la vestimenta, el acompañante del centurión y esta contrafigura poderosa, potente, enorme del soldado con toda la armadura y el estudio perfecto de la armadura y de sus reflejos, a la que ahora me referiré, y que ya lo habíamos visto encabezando el cortejo en el cuadro anterior. Por eso decimos que las tres tablas están directamente relacionadas. Las tres tablas están directamente relacionadas. Pues bien, es este momento de quietud, de ensimismamiento, en el que, de acuerdo con el arte de Juan de Flandes, que pinta personajes aislados, unos de otros, no se comunican entre sí, cada uno está recogido en sí mismo, cada uno está a solas con su dolor, con el dolor que le produce la muerte de Cristo, y que yo creo que también está a solas el propio pintor ante la inminencia de su muerte, nos invita a la meditación. Este es un cuadro para la meditación. Esta es una tabla de meditación, lo cual, cuando se habla de obras de devoción de pequeño formato, queda muy claro. Pero aquí, como es la tabla central del banco de un retablo, el cuadro cumple más funciones, porque es que el celebrante que está mirando desde abajo, se ha hablado del punto de vista abajo de la obra, claro, es el punto de vista del celebrante, que ha tenido en cuenta el propio pintor. Llega a un momento en el que a la vez se produce la redención en la misa y en la tabla. Y en ese momento todo el mundo para meditar.
y es ese momento congelado el que aquí se nos representa en esta composición magnífica, perfectamente equilibrada, en el que en el centro y en lo alto el crucificado muerto constituye una imagen de una potencia excepcional. Vamos a ver algunos detalles, dibujo subyacente, esto en el libro de Pilar Silva, en la monografía del 2006, tienen todos los dibujos que se hicieron, aquí las fotografías que se hicieron en el Museo del Prado y los personajes que se eliminaron y cuál es el proceso de pintura. A mí lo que me interesa es, porque estamos en una clase, que ustedes se den cuenta de que nos encontramos ante un pintor flamenco que, independientemente de que haya podido ser discípulo de Hans Memling por estas características de verticalidad, de aislamiento, de ensimismamiento, de profundidad emocional, etcétera, que tiene, lo que nos intenta decir es, desde Van Eyck, la pintura flamenca fundamentalmente lo que pinta es aire, lo que pinta es atmósfera. La perspectiva de la pintura flamenca es una perspectiva aérea. El aire es un elemento esencial, es el protagonista de la tabla. El aire es un elemento móvil, es un elemento vibrante, es un elemento de una densidad variable. Si lo sabrán ustedes aquí en Madrid, lo de la densidad. El aire, ese aire es el aire que se interpone entre el ojo, esta es la perspectiva flamenca, y los objetos. De manera que no es como en la perspectiva artificial del Renacimiento italiano, lo que vamos a reproducir no es algo mensurable desde un punto de vista científico. Este es un renacimiento empírico. Es el ojo del pintor el que, al representar el aire, establece todas las relaciones de distancia. La distancia se establece mediante el aire interpuesto, de luz, de color. Toda la dimensión y toda la relación de luz, color y distancia del cuadro se realizan en función del aire interpuesto. La técnica de pintura al óleo nos va a permitir representar además la calidad de los objetos, lo que llamamos la calidad de los objetos. ¿Qué es la calidad de los objetos? Aquello que hace que la tela sea tela, que las ricas telas sean ricas telas, que la cerámica azul de reflejo metálico lo sea, que un cráneo tenga aspecto de calavera de hueso, es decir, que todos hasta el perizoma, todos los elementos puedan valorarse a partir de su calidad, que las cosas son como las ve el ojo y las representa el pincel del artista. Y en ello solamente interviene este nuevo modo de mirar, que es el modo de mirar del Renacimiento flamenco, y este nuevo sentido de la perspectiva, que es la perspectiva empírica, flamenca, perspectiva aérea, que desarrollará luego en Italia y por otros procedimientos diferentes Leonardo, pero esta es otra cuestión. Vamos, luego al mismo tiempo que Juan de Flandes, pero esta es otra cuestión. Naturalismo, dijo, y vamos concluyendo, naturalismo, dijo Elisa Bermejo, poético. Elisa Bermejo veía en la sensibilidad, en la finura, en el refinamiento, en la elegancia de los personajes y de los gestos de los personajes, en esa expresión contenida de los sentimientos, cada uno concentrado en el suyo. Elisa Bermejo veía aquí un naturalismo poético.
Pues bien, hay que decir que es un naturalismo simbólico. Aquí yo quiero recordar, he recordado al profesor Yarza, quiero recordar, como ven yo pongo mis referentes, al profesor Julián Gallego, este profesor aragonés que ha hecho la mayor contribución al estudio de la pintura española del siglo de oro y que ahora copian todos los historiadores, tanto nacionales como extranjeros. Su visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro es una tesis en la que nos dice: el llamado realismo español no es un realismo mostrenco, como lo veían los ojos del siglo XIX, es un naturalismo simbólico, porque todas las cosas, todas connotan y denotan. Y no se asusten con estos dos términos. Todas las cosas dicen lo que son y además significan algo. Todos los objetos tienen un significado. Las lechuzas son símbolo de la muerte de Cristo. Las golondrinas son símbolo de su resurrección. El coral es la sangre de Cristo. Las piedras preciosas son símbolo del paraíso. Todo es simbólico. Nada es natural. Esto es así desde la pintura flamenca y esta es la gran aportación de este pintor hispanizado a la pintura española. La gran beta de la pintura española va a ser ya a partir de este momento el naturalismo simbólico, un naturalismo de raíz flamenca y un simbolismo de tradición medieval. Hasta tal punto, esto es así, que todo significa, y con esto concluiré, que el profesor Juan Carlos Ruiz Souza, y parece que Pilar Silva lo acepta, en la representación que vemos aquí de Jerusalén, como ven ustedes, Jerusalén no la habían visto, pero no representa Juan de Flandes una ciudad nórdica, no representa una ciudad gótica, representa una alcazaba de altas torres cuadradas que para Ruiz Souza es la Alhambra de Granada. Es decir, eso sí lo habían visto. Isabel la Católica y el propio Juan de Flandes con ella habían estado de nuevo en Granada. Y esta vista de la Alhambra como Jerusalén es el haber asumido que la Alhambra es una ciudad oriental y que para representar una ciudad oriental en el cuadro, el mejor ejemplo que tienen de ciudad oriental, de ciudad con alcazaba, con torres, es la Alhambra de Granada. De modo que cualquier mínimo detalle del cuadro, y en él podríamos estar horas y horas, cualquier elemento, cualquier joya, cualquier piedra preciosa, no es ocioso. La calavera de Adán, como todos sabéis, al pie de la cruz, es por Adán la muerte, por Cristo la vida, etc. Estamos, pues, en un cuadro para meditar, en un cuadro en el que el naturalismo es tan excepcional que se pueden aportar desde los museos piezas. Este cuadro puede servir para hacer esa recreación de todas las piezas que se representan en el cuadro, porque todas se encontrarían en los museos españoles, desde la cerámica hasta el último de los dijes o de los colgantes que llevan los personajes. En definitiva, queridos alumnos que me habéis seguido con tanta paciencia, creo que sí que estamos ante una obra maestra de un pintor flamenco hispanizado que abre una tradición de hondo alcance y recorrido en la pintura española y de la que ahora ya tenemos el mejor referente en esta pinacoteca. Muchas gracias.